colegas diputados, diputadas, un saludo muy especial a los amigos empresarios que nos acompañan esta tarde del transporte público. Entiendo que son también representantes de la Mesa Nacional de Transporte. Gracias por el interés de estar en este debate. Este dictamen, presidente, colegas diputados, tiene como finalidad hacer una reivindicación de los derechos laborales de algunos empleados del sector transporte y tiene como su base el artículo 37 y 38 de nuestra Constitución, que es específicamente relacionado a los derechos sociales que nuestra Constitución establece en base al trabajo y seguridad social para todos los empleados salvadoreños. El artículo 38 desarrolla el tema de una jornada laboral digna, el tema de las prestaciones sociales como lo son acceso a seguro social, a una cotización en la AFP, al pago de aguinaldo, pago de vacaciones y más adelante también establece al pago de una indemnización cuando se da un despido injustificado. Hago mención a esto porque es base de nuestra Constitución. Además, quiero decir, presidente, colegas diputados, que ustedes muy bien me han escuchado infinidad de veces durante los últimos años que he tenido el privilegio de ser representante del pueblo salvadoreño, que he sido un crítico bastante fuerte del sistema de transporte público que tenemos, puesto que no ofrece un servicio digno para el usuario. Sabemos que hay muchísimos retos que enfrentan con el tema de seguridad, el tema incluso de las tarifas, pero este es un servicio concesionado por parte del Estado, pero además es un negocio subsidiado por parte del Estado también. Habiendo dicho eso, recientemente presenté, junto con otros colegas diputados, algunas propuestas de reformas al Código Penal que buscan penalizar con cárcel a aquellos conductores del transporte público que, comprobada negligencia en su conducción, ocasionan accidentes de tránsito y que en esos accidentes hayan personas fallecidas. Eso por muestra de un botón de lo crítico que hemos sido con el sistema del transporte público. Sin embargo, debo de reconocer que después de esa propuesta, que la sigo manteniendo y que la seguimos discutiendo en la Comisión de Legislación, comencé a recibir una gran cantidad de mensajes en mis redes sociales de parte de motoristas del transporte público, a tal punto que incluso me pidieron una audiencia, nos reunimos, discutimos esas propuestas de reformas al Código Penal y me plantearon un panorama verdaderamente preocupante, ya que me decían algunos de ellos: diputados, no sean tan duros con nosotros. Nosotros trabajamos desde las 4 de la mañana, a veces a las 3 de la mañana iniciamos labores y finalizamos a las 10 de la noche del día siguiente. Y al siguiente día nos toca volver a hacer lo mismo. Y esa situación riñe completamente con lo que yo les acabo de leer que establece nuestra Constitución, ya que aparentemente hay algunos empresarios, no todos, hay algunos empresarios que no quieren reconocer ese derecho laboral que tienen todos los trabajadores, por supuesto salvadoreños, en su calidad de empleados. Y resulta que ni siquiera les hacen firmar un contrato, lo cual también les pone en desventaja a los trabajadores del sector transporte, porque a la hora de querer accesar a un crédito, al no tener un contrato y no tener un respaldo, pues obviamente no son sujetos de crédito. Y pareciera que es un sector, repito, que es una concesión del Estado, que recibe subsidio, pero que aparentemente algunos de los empresarios están en la informalidad, puesto que son características del sector informal no pagarle ni reconocerle las prestaciones laborales a sus empleados. La semana pasada, junto con un colega diputado del departamento de Santa Ana, tuvimos la invitación de un consorcio de empresas
del transporte público en el occidente, específicamente en Santa Ana. Y fueron tan gentiles que nos abrieron las puertas de su contabilidad, nos demostraron las planillas donde le pagan a todos sus empleados, le pagan a todos, a los motoristas, cobradores, bueno, ellos no tienen cobradores, a los mecánicos, incluso a los que lavan los buses. Y a mí eso me demostró que verdaderamente cuando hay voluntad, sí se puede cumplir con todas las disposiciones de ley. Incluso dentro de su flota de buses nos hablaban que tienen 33 buses que son accesibles para personas con discapacidad, y lo pude comprobar por mis propios medios, subiéndome al bus y bajándome de igual forma. Es decir, hay empresarios que sí están cumpliendo, empresarios del sector transporte. Menciono esto porque hay quienes dicen que lo que se está proponiendo ya está regulado. Si estuviese regulado y si se cumpliera, pues no hubiera la necesidad de proponer un régimen especial. Investigando un poco, la sentencia que tiene referencia número 300-2010 de la Sala de lo Constitucional establece la necesidad de crear regímenes especiales para garantizar derechos de previsión social, lo cual pretende que aquellos patronos que no cumplen con esa prestación a sus empleados, se les puede incluso establecer multas diferenciadas a las que ya establece el Código de Trabajo. Repito, sentencia número 300-2010 de la Sala de lo Constitucional. Esto como un amparo legal que apoya la propuesta del régimen especial para los trabajadores del sector transporte. Yo siempre he dicho que para que podamos tener una verdadera modernización del sector transporte en nuestro país y que el usuario reciba un servicio digno como se lo merece, no podemos dejar a un lado el factor humano y debemos garantizar que los trabajadores, que nuestra Constitución les da estos derechos, el Código de Trabajo también establece lo suyo, y con esta propuesta subraya lo importante que es garantizar esos derechos laborales para todos los empleados del sector transporte. Además, esta propuesta dentro de este régimen le da la potestad al Ministerio de Trabajo para que específicamente la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo sea la encargada de verificar que se firmen los contratos específicos con cada uno de los trabajadores, contratos patrono y trabajador, para que esta dirección, repito, verifique ese cumplimiento de establecer un contrato. Y aquellos empresarios que no quieran cumplir, bueno, se verán acreedores a una multa que puede llegar a los 5 salarios mínimos, que es lo que establece el dictamen que estamos por votar. La propuesta original, quiero decir, que era de 10 a 15 salarios mínimos. La capacidad de los empresarios del transporte da para poder pagar eso. Pero sin embargo, hemos sometido un amplio estudio, recibimos a representantes de los motoristas, los cuales expresaron su beneplácito a esta propuesta. Recibimos a la Mesa Nacional de Transporte en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, quienes nos plantearon algunas dudas sobre la propuesta y también una preocupación. Y ellos establecían que esa multa de 10 a 15 salarios mínimos era una multa excesiva, lo cual nos hizo pues discutirlo ya con los diferentes grupos parlamentarios y llegar a un consenso aparente de que pudiese quedar una multa de 5 salarios mínimos, que en buen salvadoreño es una multa de $1,500. Tengo en mis manos el acta número 43 de la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y quiero leer lo que expresaron los representantes de la Mesa Nacional de Transporte. Por cierto, nos visitó en ese momento el amigo empresario René Velasco, que le doy la bienvenida y aquí está. Y ellos expresaban, textualmente leo y abro comillas, que como Mesa Nacional de Transporte no nos oponemos a la aprobación de las reformas propuestas.
Además de eso, nos expresan que como empresas del transporte también tenemos normas internas y cumplimos todos los artículos del Código de Trabajo. Todos nuestros empleados tienen un contrato individual de trabajo y están organizados con base en la legislación salvadoreña. Palabras de los representantes de la Mesa Nacional de Transporte. Y que por lo tanto consideran que ellos cumplen con todas las normativas necesarias, que claro, pueden haber excepciones, al igual que hay en todos los sectores, y que debería ser el Ministerio de Trabajo el que se acerque a corroborar a dichas empresas que cumplan con las normativas establecidas en el Código de Trabajo. Y hago mención a esto porque he escuchado que la visita que hoy ha hecho el Pleno Legislativo a algunos empresarios del sector transporte ha sido para cabildear que no aprobemos este dictamen. Que no aprobemos este dictamen. Hace algunos días escuchábamos en conferencia de prensa a algunos empresarios del transporte público solicitar que se incremente el costo del pasaje a la población salvadoreña. Y ellos presentaban un estudio técnico que me parece muy atinado poderlo conocer. Ojalá nos lo puedan también hacer llegar, porque va a haber su determinado momento en el que se pueda discutir esa propuesta. Sin embargo, a mí me hubiera encantado escuchar que el cabildeo que hubiesen venido a hacer los amigos empresarios fuera para aprobar este dictamen y que tengan la plena disposición, así como lo expresaron en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de darle todas las prestaciones laborales a sus empleados. Espero que esa información que me ha llegado sea equivocada, espero que sí, y que podamos verlo a través de la votación de los diferentes grupos parlamentarios, que todos sus representantes en la comisión han expresado que están de acuerdo con garantizar los derechos laborales de los trabajadores. Quiero hacer un llamado, presidente, colegas diputados, porque se me han acercado varios colegas diputados de diferentes grupos parlamentarios diciéndome, yo quisiera votar por ese dictamen, pero no podemos. Y eso nada más deja demostrado que lastimosamente hay algunos colegas diputados que tienen un conflicto de intereses en el sector transporte y que son quizás los que están pidiendo que no se apruebe esta reforma. Pregunto yo, y hago esta pregunta a los micro y pequeños empresarios salvadoreños de todos los rubros: ¿qué sucede cuando usted no le paga seguro social a sus empleados? Le cae el Ministerio de Trabajo y le pueden hasta cerrar la empresa. ¿Por qué no ha sucedido hasta este momento o no se escuchan de inspecciones del Ministerio de Trabajo a las empresas del sector transporte y que busque garantizar derechos laborales que establece nuestra Constitución, nuestra legislación nacional? ¿Por qué no se hace? No quisiera pensar que hay funcionarios públicos, incluyendo diputados, que protegen el sector transporte. Digo protegen porque en este caso estamos hablando de una reforma para garantizar los derechos laborales de los trabajadores del sector transporte. Yo les creo que se opongan cuando este servidor ha dicho que se debería de quitar el subsidio del transporte público. Estoy de acuerdo y tienen todo su derecho, pero negarle una prestación social que establece nuestra Constitución, nuestro Código de Trabajo, a los empleados, sean estos motoristas, mecánicos, cobradores, empleados administrativos, realmente eso no tiene nombre y eso no es justo. Y eso dista mucho de aquellos colegas diputados que por siempre se llenan de orgullo diciendo que defienden los derechos de los trabajadores. Esta es una buena oportunidad para demostrar quiénes están del lado de los trabajadores y quiénes no. En lo personal, yo no tengo ningún interés con el sector transporte, ni nadie de mi familia. Nadie de mi familia se ha dedicado nunca a alguna empresa del transporte público.
por supuesto menos yo. Y lo digo con mucha franqueza porque probablemente hayan algunos colegas diputados que sí tengan conflicto de intereses porque tal vez sus familiares, sus hermanos, sus padres o sus familiares tengan empresas del transporte público. No está mal, eso está bien. Pero nuestro reglamento interior establece que cuando hay ese tipo de conflictos de intereses, debemos abstenernos de votar. Y está la puerta abierta para aquel que se quiera abstener si tiene algún conflicto de interés. Pero estoy convencido que son más los colegas diputados que sí están a favor, primero, de modernizar el transporte público, no dejando a un lado el factor humano, repito, garantizándole sus derechos laborales, que se respeten las jornadas laborales, que les paguen todas las prestaciones de ley, que eso ya lo establece nuestra Constitución, pero que lastimosamente no se cumple. Para ir finalizando, presidente, se me ha quedado muy grabada una expresión que hoy nos decía la embajadora Jean Mains. Lo correcto rara vez es lo fácil. Y sé que hay algunos diputados de diferentes grupos parlamentarios que sí quieren votar por este dictamen, pero que están recibiendo grandes presiones de algunos empresarios del transporte público o de colegas diputados de su misma fracción para que no voten por este dictamen. Pero en su conciencia quedará el apoyar o no a empleados. En su mayoría son empleados humildes que bueno, no son las personas más populares. Yo he sido un gran crítico, pero que son seres humanos, no son robots, son personas de carne y hueso que merecen gozar de sus prestaciones. Y finalizo con esto. Uno de los motoristas que nos visitó a la comisión nos expresaba: miren, diputados, nosotros no tenemos ni siquiera derecho a enfermarnos. Cuando estamos enfermos no podemos tener la opción de poder recurrir a una consulta y recibir una incapacidad. No podemos llevar a nuestra esposa, a nuestros hijos a pasar consulta al Seguro Social. Muy lamentable. Realmente no quiero pensar que son muchos los empresarios que no están dispuestos. Quiero pensar que son la minoría. Estoy seguro que son la minoría. Y quizás si este dictamen, presidente, no lograse el acompañamiento suficiente, fuera oportuno pedirle al nuevo gobierno que nombre un ministro de Obras Públicas o viceministro de Transporte o como vaya a nombrarle, y que esté encargado del tema del transporte público, que haga una revisión integral del sistema de transporte. Y por supuesto al Ministerio de Trabajo también. Tendremos tiempo para discutir en las otras comisiones las otras propuestas, pero la propuesta que hoy estamos discutiendo es específicamente una propuesta del tema laboral de los empleados del sector transporte. Así que, colegas diputados, yo les quiero pedir que hoy demostremos con un voto de conciencia, dejando claro del lado de quién estamos, si del lado de los trabajadores o del lado de los empresarios, y más los empresarios algunos. No puedo generalizar, repito, porque he conocido buenos empresarios que sí les dan todas las prestaciones a sus empleados del sector transporte, pero quiero invitarles a que votemos por este dictamen y le garanticemos de esta manera este derecho social a los trabajadores del sector transporte. Muchísimas gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada.